Las puertas de la prisión se cerraron con un estruendo que pareció sacudirle el alma. Diane Holloway permaneció inmóvil, con la mirada fija en la pequeña ventana de la sala de interrogatorios. Dentro, su hijo estaba sentado solo, con el rostro inexpresivo, imposible de descifrar. Hacía solo 2 días ella estaba doblando su ropa limpia y preocupándose por sus solicitudes para la universidad. Ahora Caleb era el principal sospechoso de una serie de brutales asesinatos que habían aterrorizado a toda la ciudad. Los medios de comunicación lo llamaban el horror de Holloway. El detective Marcus Bell observaba a Diane desde el otro lado del pasillo. ¿De verdad cree que es capaz de hacer algo así?, le preguntó. Su voz temblaba. Yo lo crié sola. Nunca le castigaron ni una sola vez. En el silencio que siguió, una sola pregunta le quemaba la mente. ¿Cómo no lo vi venir? La pantalla muestra imágenes, fotos de la escena del crimen, velas parpadeantes, vecinos susurrando, cerraduras cambiando, y en medio de todo ello, la mirada fría de Caleb asomando bajo la capucha que siempre llevaba. La voz del narrador irrumpe, baja y deliberada. ¿Y si la persona que más quieres esconde una oscuridad que ni siquiera puedes imaginar? Suscríbete ahora y únete a una comunidad que se atreve a mirar en los rincones más oscuros de la mente humana. Nuevos casos cada semana, crudos, reales, inolvidables. No te limites a mirar. Descubre, pulsa la campana para ser el primero en saber cuándo se revelará la próxima verdad escalofriante. Esto es solo el principio. Diane Holloway nunca había planeado ser madre soltera. A los 23 años se encontró sola en una habitación de hospital, acunando a un bebé de 3 kilos, con los ojos muy abiertos y vidriosos. Caleb apenas lloraba. Solo miraba, tranquilo, intenso, alerta, de una forma que inquietaba a las enfermeras. Desde el principio, Diane se volcó en la maternidad. Trabajaba turnos dobles como camarera, se saltaba comidas para que Caleb no pasara hambre y nunca faltaba a un evento escolar, ni siquiera cuando tenía que ir directamente del trabajo con el delantal manchado de grasa. Para el mundo exterior, eran un ejemplo de resiliencia. Diane era el tipo de madre que conocía a todos los amigos de Caleb por su nombre, que le dejaba notitas en la fiambrera y le susurraba, «Siempre te protegeré», cuando tenía pesadillas. Y Caleb era educado, tranquilo, inteligente, demasiado inteligente, dirían algunos. Los profesores elogiaban sus redacciones y temían sus ojos, imperturbables y calculadores. No le gustaban los ruidos fuertes, ni los abrazos, ni que le tocaran sus cosas. Pero Diane pensaba que así era él, reservado, observador. Un pensador profundo, le decía a su hermana por teléfono. Vivían en un modesto piso de 2 habitaciones a las afueras de Fairview, un tranquilo pueblo que se enorgullecía de su bajo índice de criminalidad y de las fiestas vecinales. Cada Halloween, Diane cosía a mano los disfraces de Caleb, incluso después de que él le dijera que ya era demasiado mayor para ellos. Nunca faltaba a las tortitas de los domingos ni a las noches de cine. Pero empezaron a aparecer pequeñas grietas. A los 8 años, Caleb llegó a casa con un pájaro muerto en la mochila. «Lo encontré», dijo. Quería estudiarlo. A los 10, lo expulsaron por dibujar imágenes violentas en clase. Llamaron a Diane y los profesores, preocupados, le sugirieron terapia. Ella se negó. «Solo es imaginativo». Ignoró las señales de alarma, los rumores de otros padres, la creciente distancia en su mirada. Creía que el amor lo podía arreglar todo. Y en su mente, Caleb seguía siendo su dulce y extraño niño, el que le cogía de la mano en el supermercado, el que una vez lloró cuando pensó que estaba enferma. Pero a altas horas de la noche, cuando pasaba por su habitación y lo veía mirando fijamente a la pared, a veces sentía un escalofrío recorriendo su espalda. Solo una vez se susurró a sí misma, «¿Y si algo va mal?». Pero rápidamente apartó ese pensamiento de su mente, porque las madres
no crían monstruos, ¿verdad? El deseo más profundo de Diane era sencillo: criar a un buen hombre. Después de crecer en un hogar roto, había jurado que Caleb nunca se sentiría rechazado, no querido o invisible. Cada decisión que tomaba, cada hora que trabajaba, cada sacrificio, era por él. Imaginaba un futuro en el que Caleb iría a la universidad, tal vez se convertiría en médico, tal vez se mudaría a una ciudad más grande. Es superdotado, le decía a cualquiera que dudara de él. Solo necesita el entorno adecuado. Pero no todo el mundo lo veía así. Cuando Caleb cumplió 13 años, los profesores dejaron de usar palabras como dotado y empezaron a usar palabras como preocupante. Uno dijo que tenía un afecto distante. Otro recomendó una evaluación psicológica. Diane se resistió. Para ella, etiquetarlo era el primer paso hacia el fracaso. Y el fracaso no era una opción, no para su hijo. En casa, Caleb había empezado a cambiar de forma sutil e inquietante. Pasaba más tiempo encerrado en su habitación y le interesaba menos todo lo que ella solía hacer por él. Cuando ella llamaba a la puerta, él la abría lo justo para decir «estoy bien» y volver a cerrarla. Un día lo encontró desmembrando una ardilla en el jardín trasero. Llevaba guantes. Tenía las herramientas cuidadosamente dispuestas sobre un paño. Cuando ella gritó, él la miró con calma y dijo: «Ya estaba muerto. Solo quiero ver cómo funciona». Ella trató de racionalizarlo. Es curioso. Quiere ser científico. Pero algo en la forma en que miraba al animal le revolvió el estómago. Los incidentes se multiplicaron. El gato de un vecino desapareció. Otro niño de la escuela acusó a Caleb de ponerle vidrio en su sándwich. Llamaron a Diane de nuevo y la sentaron frente a un panel de consejeros que parecían más asustados que preocupados. Ella lo defendió con vehemencia, acusando a la escuela de perseguir a su hijo porque era diferente. «Están tratando de convertirlo en algo que no es», dijo. «Solo es incomprendido». Pero en privado, ella empezaba a tener dudas. A altas horas de la noche, pasaba por delante de su puerta y no oía nada. Ni respiraba, ni se movía, ni hacía ningún ruido. Una vez la abrió y lo encontró sentado en la cama, con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Él sonrió, solo pensaba. A los 15 años, Caleb dejó de mostrar cualquier tipo de emoción. No se emocionaba por los cumpleaños, no se entristecía en los funerales. Cuando la hermana de Diane murió repentinamente, no derramó ni una lágrima. Asistió al funeral, estrechó manos, dijo todo lo que debía decir, pero su rostro estaba inexpresivo. Aún así, Diane se aferró a la esperanza. Empezó a llevarlo de viaje los fines de semana, intentó crear un vínculo con él a través del cine, la música, cualquier cosa. Una vez encontró un cuaderno que él guardaba lleno de extraños diagramas y símbolos crípticos. Cuando le preguntó qué era, le dijo que era una historia que estaba escribiendo. Ella no insistió. Y luego estaban los animales. Encontró una caja escondida en el garaje. Huesos, pelo, pequeños cueros cabelludos. Él dijo que estaba haciendo un proyecto de ciencias. El colmo llegó cuando desapareció una chica de la escuela de Caleb, Rachel Monroe. Había estado en su clase de química. Guapa, simpática, el tipo de chica que Diane esperaba que su hijo trajera a casa algún día. En cambio, su rostro aparecía ahora en carteles pegados en las farolas y en los escaparates de las tiendas de comestibles. Desaparecida, sin pistas. Diane le preguntó a Caleb si la conocía. Él respondió que apenas, pero había algo en su voz que sonaba demasiado plana, demasiado preparada. Esa noche, Diane no pudo dormir. Entró en su habitación. Él estaba dormido, o fingía estarlo. Abrió el cajón de su escritorio y encontró un trozo de papel doblado. Era una foto de Rachel, una foto espontánea. No era de las noticias. Alguien tenía que haberla tomado en persona. No dijo nada. No esa noche.
¿Qué iba a decir? Sigues a chicas del colegio. Le hiciste algo a Rachel. Eres peligroso. Dobló la foto y la guardó exactamente donde la había encontrado. Luego se fue a su habitación, cerró la puerta con llave y lloró en silencio contra la almohada. Por la mañana se había convencido de que no significaba nada, pero la sensación persistía, un nudo en el pecho que se apretaba cada día que Caleb miraba en silencio la televisión, cada vez que le respondía con esa misma voz monótona, cada vez que veía otra noticia sobre la chica que aún no habían encontrado, y en lo más profundo de su ser, en un lugar que no se atrevía a explorar, Diane comenzó a temer algo impensable. ¿Y si Caleb no solo estaba preocupado? ¿Y si estaba destrozado? Era una fresca mañana de octubre cuando la ciudad de Fairview se despertó con la noticia que destrozaría su sensación de seguridad. Rachel Monroe, una estudiante de secundaria de 17 años, había desaparecido sin dejar rastro. Su coche fue encontrado abandonado en un tramo desolado de la carretera, con las llaves aún en el contacto y su bolso intacto en el asiento del copiloto. Diane Holloway leyó la noticia con una sensación de desasosiego. Rachel estaba en la clase de química de Caleb. Recordaba la brillante sonrisa de la chica, la forma en que siempre la saludaba en los eventos escolares. La mente de Diane se remontó a la foto que había encontrado en el cajón de Caleb. Una foto espontánea de Rachel, sin saber que la estaban observando. Esa noche se enfrentó a Caleb. ¿Sabes algo de la desaparición de Rachel?, le preguntó, tratando de mantener la voz firme. Caleb levantó la vista del libro con expresión impenetrable. No, respondió simplemente antes de volver a la lectura. Diane quería creerle, pero la inquietud que llevaba años creciendo en su interior gritaba por atención. A medida que los días se convertían en semanas, la búsqueda de Rachel se intensificó. Voluntarios peinaban el bosque, helicópteros lo rastreaban desde el aire y carteles con la cara de Rachel se pegaban por toda la ciudad. La comunidad estaba al límite, el miedo y la sospecha se respiraban en el aire. Entonces se produjo un avance en el caso. Un excursionista descubrió una tumba poco profunda en el bosque. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pero los registros dentales confirmaron que se trataba de Rachel. La autopsia reveló que había sido estrangulada y que tenía las manos atadas con un tipo de cuerda muy característico. La ciudad quedó conmocionada. Se celebró un funeral, se organizaron vigilias con velas que iluminaron la noche y los padres de Rachel pidieron justicia. El detective Marcus Bell, un investigador experimentado con reputación de resolver los casos más difíciles, fue asignado para dirigir la investigación. Bell observó las peculiaridades de la escena del crimen, la meticulosidad con la que se había enterrado el cuerpo, la falta de pruebas forenses y el tipo de cuerda utilizado. Bell comenzó a entrevistar a los estudiantes y profesores del instituto. El nombre de Caleb salió a relucir en varias ocasiones. Lo describían como un chico callado, inteligente pero distante. Algunos mencionaron su fascinación por las novelas policíacas y sus dibujos morbosos. Bell pidió hablar con Caleb. Diane se mostró reacia, pero accedió. Durante la entrevista, Caleb se mostró tranquilo, elocuente y cooperativo. Afirmó que apenas conocía a Rachel y que no tenía ni idea de lo que le había ocurrido, pero el instinto de Bell le decía que había algo más bajo la superficie. Una semana después, otra chica desapareció. Emily Sanders, de 16 años, desapareció cuando regresaba a casa desde la casa de una amiga. Su teléfono fue encontrado tirado en un contenedor de basura con todos los datos borrados. El pánico en la ciudad se intensificó. Los padres mantuvieron a sus hijos en casa y los rumores se extendieron como la pólvora. La ansiedad de Diane llegó a un punto crítico.
empezó a registrar la habitación de Caleb mientras él estaba en el colegio. En un cajón cerrado con llave, encontró una colección de objetos, un collar idéntico al que solía llevar Rachel, un diario lleno de observaciones detalladas sobre varias chicas del colegio y un rollo de la misma cuerda distintiva que se había encontrado en la escena del crimen. Le temblaban las manos mientras ataba cabos. Las pruebas eran condenatorias. Esa noche se enfrentó a Caleb. Levantando el collar, le exigió una explicación. La actitud de Caleb cambió. La miró con una frialdad que nunca había visto antes. «No deberías haber revisado mis cosas», dijo con tono seco. A Diane se le quebró la voz. «¿Qué has hecho, Caleb?» Él se levantó, elevándose sobre ella. «Eran débiles», dijo. «No merecían vivir». Diane retrocedió, invadida por el horror. El chico al que había criado, el niño al que había amado y protegido, estaba confesando un asesinato sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Llamó inmediatamente al detective Bell. Caleb fue detenido esa misma noche. Las pruebas encontradas en su habitación, junto con su confesión, dieron lugar a múltiples cargos de asesinato. El pueblo quedó conmocionado. El chico educado e inteligente que creían conocer era un asesino a sangre fría. Diane estaba consumida por la culpa y el dolor. Repasaba cada momento, cada señal que había ignorado, cada excusa que había puesto. En el juicio, Caleb no mostró ninguna emoción. Detalló sus crímenes con una frialdad escalofriante, describiendo cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo planeaba cada asesinato y cómo se deshacía de los cadáveres. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras hablaba, asimilando el horror de sus actos. Diane testificó con lágrimas corriendo por su rostro. Habló del amor que sentía por su hijo, de su negación y de cómo finalmente había aceptado la verdad. Caleb fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después del juicio, Diane se aisló de la comunidad. No podía soportar los susurros, las miradas, los juicios. Se mudó a un pequeño pueblo donde nadie la conocía, cargando con el peso de los actos de su hijo y de lo que ella consideraba sus fracasos como madre. A menudo se sentaba sola, mirando viejas fotografías, preguntándose dónde había fallado y si alguna vez habría una oportunidad de cambiar el curso de sus vidas. El detective Marcus Bell había visto mucho en sus 20 años en el cuerpo: redes de narcotráfico, homicidios domésticos, incluso un tiroteo en una escuela. Pero nada le había preparado para Caleb Holloway. La actitud tranquila del chico, sus explicaciones elocuentes, la total falta de remordimiento, no cuadraba. Bell había aprendido a confiar en su instinto y desde el principio, algo en la historia de Caleb no le convencía. El público se sintió aliviado por el arresto. 2 chicas habían muerto. Caleb había confesado, caso cerrado. Pero Bell no estaba tan seguro. Había discrepancias, pequeños detalles que no cuadraban. La cronología que Caleb dio del asesinato de Rachel no coincidía con el informe de la autopsia. La cuerda encontrada en su habitación era similar, pero no idéntica a la utilizada con Emily. Y una entrada en su diario mencionaba una tercera, pero no había denuncias de otra chica desaparecida. Bell indagó más y solicitó el ordenador y el historial digital de Caleb. Su historial de búsqueda era inquietante: estudios anatómicos, documentales sobre asesinos en serie, foros de chat donde los usuarios hablaban sobre el arte de la eliminación. Pero entre todo eso había mensajes privados, conversaciones con alguien que utilizaba el nombre de usuario GhostPath. ¿Quién era GhostPath? El tono de los mensajes era diferente, más dominante, instructivo. Caleb parecía estar siguiendo consejos, dando pasos, haciendo preguntas. No se trataba solo de un adolescente solitario que daba rienda suelta a sus fantasías. Había alguien más involucrado, posiblemente
alguien mayor, más inteligente. Bell solicitó la ayuda de la Unidad de Delitos Cibernéticos del FBI. Tardaron semanas, pero rastrearon la dirección IP de Ghost Path hasta una cafetería en la ciudad vecina. Las imágenes de seguridad revelaron a un hombre de unos 20 años, siempre sentado solo, siempre con un ordenador portátil. Pagaba en efectivo, sin nombre, sin rastro. Mientras tanto, Diane estaba en una espiral descendente. Se había mudado a un motel a las afueras de Fairview, incapaz de enfrentarse a sus vecinos. Aceptó volver a hablar con Bell, esta vez sin defenderse, sin negar nada. «No sé cuándo lo perdí», dijo en voz baja. «Quizá nunca lo tuve». Bell le preguntó por el diario, los dibujos, la cuerda. Ella confirmó que había visto esas cosas, pero que no había atado cabos. «¿Alguna vez habló de alguien en Internet?», insistió Bell. Diane dudó. «Hubo una vez, mencionó a alguien llamado Jay. Dijo que hablaban de estrategia. Pensé que se trataba de un juego». «Jay. ¿Podría ser Jay Ghost Path?» Bell envió la información a la unidad cibernética. El hombre de la cafetería utilizaba una VPN, varios cortafuegos y cuentas falsas. Pero un pequeño descuido, al iniciar sesión en una antigua dirección de correo electrónico vinculada a una solicitud para la universidad, les proporcionó un nombre: Jason Merrill. Jason había asistido al Fairview Community College. Lo abandonó al cabo de un año, sin trabajo, sin domicilio fijo. Pero sus antecedentes eran escalofriantes. En una ocasión había sido interrogado en relación con un caso de maltrato animal, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. El FBI comenzó a vigilarlo. Jason era cauteloso. Cambiaba de ubicación a menudo. Nunca permanecía mucho tiempo conectado, pero no sabía que lo estaban vigilando. Entonces llegó el golpe de suerte que necesitaban. Una nueva chica desapareció, Samantha Reed, de 17 años. Su último contacto conocido, un mensaje anónimo que la invitaba a una falsa audición de modelos. La IP se rastreó hasta Jason. Fue arrestado en menos de 24 horas. En su apartamento encontraron fotografías, objetos personales de las víctimas y un cuaderno que era idéntico al de Caleb. Estaba claro, Jason había estado preparando a Caleb, manipulándolo, enseñándole. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cuánto había hecho Caleb por su cuenta? El juicio de Jason se celebró en paralelo al de Caleb. Jason afirmó que nunca había conocido al chico en persona, que todo era un juego de rol. Una fantasía, pero las pruebas contaban otra historia. Él había orquestado los asesinatos, guiado la mano de Caleb y convertido al chico en un arma. La reacción de la comunidad fue mixta. Algunos veían a Caleb como una víctima, un adolescente impresionable manipulado por un depredador. Otros veían a un monstruo que había tomado sus propias decisiones. Diane asistió a ambos juicios, en silencio, pálida, vacía. Bell la visitó después. «Hiciste lo correcto», le dijo. Ella no respondió. Los medios de comunicación se aferraron a la narrativa, la madre que entregó a su hijo monstruo. Algunos la llamaron valiente, otros la culparon. Sola en su habitación de motel, Diane miraba fijamente la cobertura de las noticias. Titulares, comentaristas, comentarios en Internet que analizaban cada uno de sus movimientos, cada foto de ella con Caleb. Sentía que estaba viviendo la pesadilla de otra persona. En un momento, su hijo era un niño al que le gustaban los rompecabezas y las tortitas de arándanos. Al siguiente, era un titular. Bell cerró oficialmente la investigación 2 meses después, pero el caso lo perseguía. A menudo volvía a escuchar las cintas de la entrevista a Caleb. En una de ellas, Bell le preguntaba a Caleb: «¿Te arrepientes de algo?» Caleb ladeó la cabeza. «El arrepentimiento es para los débiles», respondió. «Eso lo aprendí de Jay». Bell
apagó la cinta. No había victoria en este caso. Solo cadáveres, familias destrozadas y una madre que se pasaría toda la vida con preguntas sin respuesta. E incluso con Jason entre rejas, un pensamiento rondaba la mente de Belle. Había alguien más ahí fuera, observando, esperando. Si alguna parte de esta historia te resulta inquietantemente familiar, haz una pausa por un segundo. Dale a me gusta a este vídeo si te hace pensar. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has visto señales en alguien cercano a ti que has decidido ignorar? A veces, la reflexión es el primer paso hacia la conciencia. Durante semanas después de la condena de Jason Merrill, el detective Marcus Bell no pudo dormir. Algo en la historia de Caleb Holloway no le dejaba tranquilo. Sí, Jason lo había manipulado, lo había arrastrado a un mundo oscuro y depravado. Pero había algo en Caleb que no se podía explicar solo por la influencia. Algo innato. Bell reabrió sus notas y comenzó a revisar las evaluaciones psicológicas del juicio. Caleb había sido evaluado por 3 profesionales diferentes. Todos ellos concluyeron que tenía un trastorno de personalidad antisocial, con rasgos narcisistas y psicopáticos, pero un informe destacaba sobre los demás. El de la doctora Evelyn Marks, la psicóloga escolar que había evaluado a Caleb años atrás. Entre sus notas había una frase que llamaba la atención. El sujeto muestra una tolerancia inusualmente alta al distanciamiento emocional y estrategias de manipulación avanzadas a los 9 años. 9. Bell no podía dejar de pensar en la cronología. Jason no entró en la vida de Caleb hasta mucho más tarde. Entonces, ¿quién le enseñó a Caleb a ser así? Diane Holloway, ahora una sombra de la mujer que había sido, se había mudado a un parque de caravanas a 3 pueblos de distancia. Bell le hizo una última visita, no como detective, sino como alguien que buscaba respuestas para sí mismo. Necesito preguntarle algo, y quiero que lo piense detenidamente, dijo con delicadeza. Antes de Jason, antes de todo, ¿había alguien en la vida de Caleb que le enseñara a mentir así? Hacer daño sin remordimientos? Diane dudó, con el rostro pálido. No, nadie. No tenía padre, solo estaba yo. Pero Bell insistió. ¿Y su padre? Alguna vez Caleb preguntó por él. Ella bajó la mirada. Solo una vez. Bell esperó. Finalmente ella habló. David Kessler. El nombre no le decía nada a Bell. Pero cuando regresó a la comisaría, lo buscó en el sistema y se quedó paralizado. David Kessler tenía antecedentes juveniles sellados, seguidos de años de inestabilidad. Fue condenado por homicidio involuntario a los 17 años por matar a un compañero de clase, al que apuñaló 37 veces. Alegó locura temporal y fue enviado a un hospital estatal. Quedó en libertad 5 años después. Bell indagó más. David había desaparecido tras el nacimiento de Caleb, sin contacto, sin apoyo, sin presencia, pero la sangre no desaparece. Solicitó una comparación de ADN entre David Kessler y las pruebas forenses encontradas en la correa de la mochila de Rachel Monroe. Restos de células epiteliales que nunca se habían relacionado con Caleb. Los resultados llegaron, una coincidencia familiar del 99,9%. No era el ADN de Caleb, era el de su padre. Las manos de Bell temblaban mientras leía el informe. David Kessler había estado cerca de la escena del crimen. Bell sacó los registros telefónicos de la base de datos estatal. David había utilizado teléfonos desechables y cambiaba de dirección constantemente, pero una llamada se localizó cerca de la escuela de Caleb 6 meses antes de la desaparición de Rachel. Todo cambió. Bell elaboró un perfil completo. David había estado viviendo con un nombre falso, Daniel Cross, en una ciudad vecina. Trabajaba como empleado de mantenimiento en un centro comercial. Era callado y reservado. No había tenido ninguna actividad delictiva desde el caso de homicidio involuntario, pero la influencia
La presencia había vuelto. Bell informó a Diane. Ella se puso pálida. No, susurró. Nunca le dije a Caleb quién era su padre. Bell asintió, pero quizá David lo encontró. 2 días después, las imágenes de las cámaras de seguridad de un pasillo de la escuela lo confirmaron. Un hombre vestido con un uniforme de conserje había detenido a Caleb en el pasillo. Hablaron durante 10 segundos. Caleb no parecía sorprendido. Diane se derrumbó. Lo sabía, dijo. Todo este tiempo lo sabía. Bell volvió a enfrentarse a Caleb. Esta vez le mostró la foto de David Kessler. Caleb la miró fijamente y sonrió. «Ese es mi verdadero padre», dijo en voz baja. «Él me entiende. Era la última pieza del rompecabezas. Jason Merrill había sido un mentor, pero David Kessler había sido una figura en la sombra que se cernía justo fuera del mundo conocido, dirigiendo silenciosamente la evolución de Caleb desde la distancia. Bell ató más cabos. Los primeros asesinatos de animales. Solo unos meses después de que David fuera liberado, el aumento de la violencia coincidiendo con el discreto regreso de David a Fairview. Pero lo peor vino al final. Se encontró una carta en el trastero de David. Estaba dirigida a Caleb. Decía así: «Hijo, nunca te entenderán. Intentarán arreglarte, moldearte para convertirte en alguien que no eres. Pero tú eres perfecto, tal y como eres. Este mundo pertenece a aquellos que son lo suficientemente fuertes como para ver más allá de las mentiras. Sabía que encontrarías tu camino. Sabía que lo sentirías, el impulso, el poder, el silencio después». Tu padre Bell leyó la carta 3 veces. No era manipulación. Era un legado. Caleb no se convirtió en un asesino por casualidad. Fue educado para serlo, desde la distancia, en susurros, a través de un linaje empapado en violencia y secretismo. La ciudad de Fairview nunca supo qué la había golpeado. Mientras la comunidad lloraba y los titulares se desvanecían, Bell se sentaba en su oficina, atormentado no por lo que Caleb había hecho, sino por lo que Diane nunca había sabido. Algunos monstruos no se crean, se heredan. Y en los oscuros espacios entre el silencio y la sangre, un niño encontró la voz del padre que nunca conoció y la siguió hasta el infierno. El juicio de David Kessler nunca llegó a celebrarse. Antes de que la policía pudiera detenerlo, desapareció. Su apartamento fue vaciado durante la noche. No había huellas ni cámaras. Solo un cigarrillo aún encendido en el cenicero y un ejemplar de Crimen y Castigo abierto sobre la encimera de la cocina. El detective Bell emitió una alerta en todo el estado, pero en privado sabía que Kessler no sería encontrado a menos que él quisiera. De vuelta en prisión, Caleb Holloway cambió. Hablaba menos, mirando fijamente más. Su confianza engreída se evaporó en el momento en que se dio cuenta de que su padre lo había abandonado una vez más. En una de sus últimas sesiones, Bell le preguntó a Caleb, ¿lo habrías hecho si él no hubiera estado allí? Caleb lo miró y respondió, él siempre estaba allí. Diane nunca se recuperó. Se mudó a una cabaña remota a las afueras de Vermont, se cambió el nombre, se desconectó de todo. Pasaba los días paseando por el bosque, evitando los espejos, evitando sus propios recuerdos. Dejó de contestar al teléfono, incluso a Bell. Una vez al mes enviaba una carta a la prisión, sin firmar, siempre igual. Naciste amado, tú elegiste el resto. La ciudad de Fairview siguió adelante, lentamente, pero las cicatrices permanecieron. La escuela donde estudiaba Caleb instaló nuevos sistemas de seguridad. Se formó a los profesores para detectar signos de distanciamiento emocional, crueldad y manipulación. Se colocó una placa en un banco cerca de la biblioteca de la escuela en honor a Rachel Monroe y Emily Sanders, 2 chicas cuyas vidas fueron robadas por algo que nadie pudo nombrar a tiempo. Jason Merrill murió en prisión 3 años después, apuñalado en la ducha por otro recluso.
Nadie lo lloró. El detective Bell se jubiló, pero el caso nunca lo abandonó. Comenzó a dar clases en una academia de policía y en su primer día de clase les dijo a sus alumnos: «El mal no siempre lleva máscara. A veces te llama mamá». A menudo pensaba en Diane, no con reproche, sino con un dolor tan profundo que se sentía como culpa. Ella había amado a su hijo con todo su ser. Pero a veces el amor no es suficiente para detener la oscuridad. Y esa es la pregunta que permaneció en la mente de todos los que escucharon la historia de Caleb Holloway. ¿Fue creado o nació así? ¿Cómo podemos aceptar la aterradora idea de que los monstruos no provienen de hogares rotos o de los medios violentos, sino de nuestro interior? ¿Se puede culpar a una madre por no ver lo que nadie más podía ver? ¿Y qué pasa cuando la persona a la que has criado se convierte en alguien de quien el mundo debe protegerse? Diane Holloway no se propuso crear un psicópata. Se propuso criar a un niño. Pero la vida, la sangre y el silencio hicieron el resto. Y en algún lugar ahí fuera, David Kessler respira libremente, un fantasma en el sistema, un padre que no dejó un legado de sabiduría, sino de muerte. Al final, la lección no es sobre el mal, es sobre la ceguera, y el terrible precio de amar a alguien demasiado como para verlo tal y como es. Si fueras Diane, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías visto las señales antes? ¿Habrías llamado a la policía? ¿O el amor también te habría cegado? Esta historia no trata solo de una madre y un monstruo. Trata de la aterradora posibilidad de que nunca conozcamos realmente a las personas que amamos. Esa oscuridad puede crecer en silencio, pacientemente, bajo nuestro techo, disfrazada de silencio, de soledad, de genio. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Creéis que Caleb fue víctima de la influencia de su padre? ¿O era solo una excusa conveniente para un asesino que sabía exactamente lo que hacía? ¿Era Diane culpable de negación? ¿O solo una madre que intentaba creer en su hijo? Contádmelo en los comentarios. Vuestras teorías, vuestras opiniones, vuestras emociones. Hablemos de ello. Y si historias como esta te conmueven, te impactan y te hacen pensar dos veces sobre el mundo en el que vivimos, suscríbete al canal. Dale a la campana para no perderte ningún caso nuevo que podría estar sucediendo más cerca de lo que crees. Y comparte este video, porque alguien ahí fuera podría necesitar escucharlo. Después de todo, ¿y si el próximo Caleb ya está creciendo en el hogar de alguien en este mismo momento?